2 veces y ya con esas 2 veces ya no me vuelve a pasar. No, es normal que pase al menos en la primera parada. Yo siempre la llamo así. Pero no, pues una sí fue culpa mía, pero la otra no fue culpa mía, afortunadamente. Bueno, chicas, les voy a compartir ustedes cómo hacen para unirse tan rápido a la conversación. De verdad, enséñenme. Profe, somos tan poquitos. Sí, señora, somos 4, somos 5 conmigo. Ah, es súper chiquito el grupo. Sí, y nos va a rendir demasiado. Créame que eso va a ser volado. Ah, bueno, mucho mejor. Sí, la verdad, sí, en parte es mucho mejor porque vamos a aprender muchísimo. Espérenme, yo pongo que ya están todas acá porque si no se me olvida. ¿Qué pasó? ¿Por qué está protegido? Espérenme un segundito que de verdad apenas estoy abriendo el archivo. Ustedes, no sé ustedes cómo hacen, una saliendo de clase y la otra ingresando ahí mismo. Esto va para Dora. No fue las ganas de verla o de escucharla, mejor dicho. Sí, sí, más bien. Bueno, les voy a compartir cómo vamos a trabajar en este semestre. Igual voy a abrir otra hojita de Excel por acá, porque esto me parece que está protegida y no sé por qué. Listo. En este semestre vamos a ver un poquitico de todo lo que tenga que ver con los impuestos territoriales, cuáles son los impuestos, cuáles son los impuestos municipales, cuáles son las ordenanzas, qué significa la palabra ordenanza, qué significa la palabra acuerdo municipal, ¿sí? Y ya, básicamente vamos a hacer ejercicios también, cuáles son ingresos exentos, cuáles son los ingresos excluidos, para todo lo que tenga que ver relacionado con los impuestos territoriales o los impuestos municipales. Vamos a tener una presentación del módulo, vamos a tener, pues ya nos presentamos mutuamente como la primera clase. Vamos a explicarles cómo vamos a trabajar con el módulo, vamos a conocer las generalidades de los impuestos territoriales, cuáles son los conceptos, cuál es el origen histórico, cuáles son los impuestos municipales de, pues ya hablemoslo directamente ya del municipio de Pereira, cuáles son los impuestos departamentales, ya hablándolo del municipio de Risaralda, y vamos a tener un primer parcial, bueno, acá tengo pendiente ponerle las fechas, pero si no estoy mal, eso queda para el para el 17 de octubre. Entonces, bueno, ahorita hablamos de las fechas de examen, ¿sí? Vamos a hacer unos impuestos territoriales con los conceptos que hemos aprendido mediante las ordenanzas o los acuerdos municipales. Es como el objetivo principal. Vamos a trabajar con el acuerdo 42 y el acuerdo 29 del municipio de Pereira, las modificaciones del mismo acuerdo correspondiente, y básicamente va a ser eso. No vamos a hacer pues nada del otro mundo, nada grave. Obviamente vamos a tener un primer tallercito el día de hoy, va a ser este tallercito que lo hice, es teórico, es un taller teórico el cual lo vamos a resolver en clase, ¿sí? Pues si alcanzamos, si no, pues lo dejamos de tarea y lo subimos para la próxima semana. No pasa nada, o sea, conmigo es relajo. Pues tampoco tan relajo, pero sí más como más tranquilito. Bueno, no, ahorita les subo el tallercito. Vamos a iniciar entonces con la tutoría. Bueno, no, vamos a hacer lo primordial, que es el sistema de evaluación. ¿Sí? Entonces vamos a tener un 25%, que es el primer examen. Este primer examen lo vamos a elaborar el 17 de octubre. Ay, profe, ¿y no podemos cambiar la fecha? ¿Por qué? ¿Qué pasa?
Porque ese día tenía un compromiso. Y va a faltar a mi clase. Ay, qué jefe. Ay, profe. Y no sé, de pronto a mis compañeros qué les parezca si el siguiente sábado. Bueno, no. No se preocupen porque ese día vamos a ver clase común y corriente. El examen va a ser teórico, va a ser por medio de la plataforma, ¿sí? Yo le estaría habilitando, o sea, lo pongo 17 como no por ponerlo, obviamente no, sino por cumplir como la condición. Hasta el 17, vamos a ponerlo hasta el 18 para resolver el examen. Lo voy a habilitar desde el 15 hasta el 18 de octubre para que lo puedan elaborar, ¿sí? O sea, no vamos a ver clase común y corriente porque estas 2 horitas, esta horita y media, 2 horitas, es muy cortico para todo el tema que necesitamos y que tenemos que ver. Entonces, para que no se me preocupen por eso, mis niños. Entonces, este taller o este examen, perdón, es un examen teórico sobre los temas que se vean en esas 3 semanas, ¿sí? Eso puede incluir el mismo sábado 17 de octubre. Si vimos un tema nuevo, también pues puede estar incluido dentro del examen. Entonces la idea de hacer el examen es posterior a la clase. Correcto, la idea del examen es hacerlo posterior a la clase. Listo, eso es con respecto al primer examen. Para el segundo examen, este examen sí va a ser más fácil, este sí va a ser más práctico y lo vamos a hacer en clase, ¿sí? Este va a ser práctico sobre la elaboración del impuesto de industria y comercio, ¿sí? ¿Cuándo va a ser este examen? Entonces, el 7 de noviembre. Ay, profe, a mí me va a caer muy duro. ¿Por qué está cumpliendo años? No, porque son las mismas fechas de los parciales de la otra materia. Ah, sí, ve, no lo había pensado. Usted va a salir de un examen y va a entrar a otro. Sí, sí, pero bueno, no importa, con tal actitud. Esa es la actitud, esa es la actitud con todo puesto en la marcha. Vamos a tener un examen final. Este examen final, pues vamos a hacer una investigación sobre un acuerdo o un estatuto tributario municipal. ¿Sí? Profe, ¿qué quiere decir todo eso? No se preocupe. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a investigar un ejemplo. Van a coger el Estatuto Tributario Municipal de Santa Rosa. Ojo que ojalá fueran diferentes estatutos, ¿sí? Somos 4 y hay ¿cuántos municipios en Colombia? Entonces, ojalá cojamos uno, pues no necesariamente tiene que ser de Risaralda. Entonces, tomaron el Estatuto Municipal de Dos Quebradas, hablemoslo de más cerquita, y empezaron a hacer la lectura del estatuto. Entonces vamos a hacer un trabajo y vamos a hacer como la comparación y decirle cuáles son los beneficios, qué diferencia hay con el estatuto municipal, pero con el de Pereira. ¿Sí? Vamos a hacer la comparación de los dos estatutos. Me explico mejor. Ya nos conocemos el estatuto de Pereira porque pues primero es con el que más trabajamos acá. Segundo, es con el que nos vamos a basar en este módulo, ¿sí? Y tercero, porque soy la profesora y yo quiero que sea así, vamos a hacer un comparativo del de Pereira con otro municipio. Entonces van a coger el de Pereira y lo van a comparar con el de Dos Quebradas. ¿Qué diferencia hay del estatuto de Pereira con el de Dos Quebradas? ¿Cada cuánto se paga el impuesto? Ah, que se paga cada año en el de Pereira y en el Dos Quebradas también. Listo.
¿Qué más hay en el de Dos Quebradas y en el de Pereira? Que en el Dos Quebradas el anticipo es, perdón, en el de Pereira el anticipo es bimestral, y en el Dos Quebradas, que también. ¿Cuáles son los beneficios o cuál es el sujeto pasivo del industria y comercio de Dos Quebradas? Que el sujeto pasivo es tal persona. Y en el de Pereira también, ¿sí? Sí me hago entender, es como hacer ese comparativo entre los dos estatutos. No me tienen que hacer un trabajo pues de 50, de 60 páginas y de mirar cada artículo en artículo, no. Simplemente es como mirar esas diferencias representativas entre los dos municipios, ya sea el de Pereira con el de Dos Quebradas, el de Pereira con el de Santa Rosa, el de Pereira con el de La Virginia, el de Pereira con el de Itagüí, el de Pereira con el de, bueno, con el de Bogotá. Es como hacer ese comparativo. Y así no solamente vamos a aprender de un estatuto municipal, sino que vamos a aprender de dos estatutos. El que van a investigar más el que están trabajando con el que vamos a trabajar acá. ¿Qué dudas tienen de este examen final? Profe, la fecha de entrega. La fecha de entrega. Dora, ¿en qué? 20 de noviembre. El 21 de noviembre, correcto. Entonces vamos a hacer un comparativo entre el estatuto tributario de Pereira versus otro estatuto tributario de otro municipio. La fecha de entrega es para el 21 de noviembre. Profe, en este también lo vamos a sustentar. Sí, señora, en este también lo vamos a sustentar. Bueno, señora. O podemos hacer ¿cómo se dice eso? Como una mesa redonda, ¿no? Pues como... Me parece, pero es importante que, sí, me parece porque podemos aprender de otros estatutos, pero entonces pónganse de acuerdo qué estatuto van a trabajar para que no me lleguen con 2 de Santa Rosa o 2 de Dos Quebradas, ¿sí? ¿Qué le parece a Es las más, compañeras de pronto que copiemos de pronto ahí pues, o de pronto la semana entrante digamos, bueno, yo voy a trabajar con este, entonces para uno ir mirando, para que entonces así pues hagamos como la mesa redonda, bueno, como se dice. sí, me parece, Dora, me parece excelente esa apreciación, porque igual ya conocemos el de Pereira, pero así podemos conocer también los otros 3 municipios. Me gusta esa idea. O porque no Señora. los sortea de una vez como para que desde un principio vayamos sabiendo qué nos va a tocar para ese final a cada una. Bueno, ustedes los cogen, la idea no es ponérselos, no, o sea, yo no se los quiero imponer, la idea es que ustedes lo escojan y lo analicen ustedes, ¿sí? Porque pues no soy de las personas que les digan es que lo tienen que hacer así, no. La idea es que ustedes digan, bueno, vamos a mirar el estatuto municipal de Medellín, ¿sí? Entonces ustedes cogen, ingresan al portal tributario de Medellín y descargan el estatuto, le dan una leidita y pues ya hacemos la comparación correspondiente. O sea, no me gusta imponerles, decirles, es que usted le va a tocar esto, usted le va a tocar este. La idea es que ustedes lo busquen y digan con cuál quieren trabajar. Igual tienen hasta la próxima semana para buscarlo. Listo, profe, gracias. Considero que es mejor así para que ustedes tengan más ánimo de hacerlo, porque a veces a uno y me ha tocado como estudiante también, porque me dicen, Laura, le toca tal tema, y digo, no, qué pereza. Uno no lo hace con ganas, uno lo hace porque toca, la idea es que lo hagan con ganas, que lo estudien y lo analicen, ¿sí? Bueno, tengo otra pregunta para ustedes, ¿cómo vamos a trabajar este semestre? ¿Vamos a trabajar por medio de la alternancia o por medio de las TIC? Tengamos en cuenta que quienes quieran escoger alternancia, es decir, que nos veamos en la universidad, no tengo ningún problema, nos vemos allá, ¿sí? Y las otras compañeritas pues van a estar por medio de las TICs. Ya ustedes toman la decisión, la idea es que esto, bueno, Yesenia ya dijo que TICs. Yo sé que Dora dijo que TIC porque soy brujita. Sí, señora. Susana.
por medio de las TICs. Y Kelly. Así me toque ir solita con Kelly, yo voy con Kelly, no hay ningún problema. Pero la idea es que todos estemos pues felices con, bueno, también por las TICs. Muchas gracias por responderme. Listo, como para tener un control. Listo, chicas. Bueno, voy a continuar entonces. ¿Qué dudas tienen con respecto al examen final? Profe, yo sí quiero de una Señora. vez como compartirle a las compañeras que yo voy a hacer como el comparativo con el Chocó. Interesante. ¿Quién me habló, Susana? Sí, profe. Entonces Susana va a trabajar con el Chocó. Listo, Susana va a trabajar con el Chocó, pero igual tienen posibilidad hasta la próxima semana de escoger con cuál quieren trabajar. Listo. Y por último, vamos a tener un 30% de seguimiento, que este sí va a ser fácil. 30% de seguimiento. ¿Hasta qué horas nos toca a nosotras? Ay, tan rápido, ya son las 6. Bueno, seguimiento, vamos a tener un 5% de asistencia, ¿sí? Esta asistencia la vamos a calificar de la siguiente manera. Participación en clase y participación en la plataforma. En la plataforma de Moodle, ¿sí? Esa es la asistencia que vamos a calificar. Vamos a tener también, este sí definitivamente no me voy a salir de ahí, un 25% de trabajos y talleres. Ya hoy les voy a poner un tallercito, lo voy a buscar porque no lo encontré, es un taller teórico. Ese taller teórico está en plataforma, entonces para que no se estresen buscándolo. Ya de hoy a mañana les estaré subiendo la información, toda la información a la plataforma de Moodle, ¿sí? ¿Qué más tengo para decirles? ¿Qué más? No siendo más, pues empecemos con la tutoría. ¿Qué dudas tienen hasta acá sobre cómo vamos a trabajar? Profe, por mi parte, ninguna. Listo, entonces empecemos. El silencio significa que todas entendí. Bueno, impuestos territoriales. Bueno, no, antes de iniciar, porque pues es una obligación que yo tengo con ustedes, entonces, para esta materia tenemos un propósito, ¿sí? Que es integrar y dar fuerza a la formación de los futuros profesionales de la contaduría pública para el ejercicio contable idóneo, ¿sí? Transparente y propositivo de los impuestos territoriales. De tal manera que esto quede acorde a los particulares o a las diferentes correspondencias o diferentes necesidades de las regiones de nuestro país. Por eso el trabajo final es de la siguiente manera, ¿sí? Porque pues la idea no es solamente conocer el municipio de Pereira, sino conocer los otros municipios, qué tan diferente es el impuesto territorial y qué diferencias podemos tener con el municipio de Pereira. El objetivo general de este módulo es dar manejo adecuado, es capacitar de una manera adecuada a los estudiantes para que conozcan bien qué significa el impuesto territorial y cómo se deben de aplicar los diferentes conceptos mediante las herramientas que se estén brindando, ya sea por el tutor o por la misma asignatura, por el mismo módulo, perdón, de la materia, ¿sí? Vuelvo y digo, la idea es que tengamos una
idea o que sea transparente con respecto a los componentes o al comportamiento que tenemos con respecto al impuesto territorial, y que seamos unos profesionales idóneos y libre de errores. Es decir, que podamos dar la fe pública que tanto nos exigen en nuestra profesión contable. Listo, eso era como algo principal para nosotros, que es determinar el propósito y el objetivo general de este módulo. Si ustedes se ponen a hacer la lectura de este módulo está muy asemejado o está muy direccionado al Estatuto Tributario de Medellín. Entonces yo lo acoplé un poquitico, acoplándolo pues a las necesidades de Pereira o del municipio de Pereira. Bueno, tengamos en cuenta que los impuestos es un conjunto de tributos los cuales son establecidos por la administración pública. Recordemos que la administración pública puede ser o el gobierno, que pues es el gobierno como tal, ya sea a nivel nacional o ya sea a nivel departamental o ya sea a nivel municipal, dependiendo pues de las necesidades. ¿Cuál es el objetivo? Recaudar mediante unos impuestos directos, unos ingresos mediante unos impuestos directos que se lo establece ya, como les estaba diciendo, la administración pública. Este sistema está consignado en la Constitución Política mediante los siguientes principios. Y no solamente aplica para el impuesto territorial, sino que implica para todos los impuestos, ¿sí? Entonces tenemos el principio de equidad. Este principio hace referencia específicamente a que debemos contribuir con el Estado de acuerdo a la capacidad de pago de cada persona o de cada contribuyente. Acá les puse el ejemplo de que el Estado colombiano puede ejercer su capacidad impositiva sin realizar cobros arbitrarios a los contribuyentes. Entonces, por ejemplo, ustedes que han escuchado de la reforma tributaria, que han escuchado por ahí, que han leído, que han visto en noticias. Hace poco que hice una capacitación de renta, el contador explicaba que para el próximo año pues iba a haber una reforma tributaria bastante complicada por el tema de la crisis económica que nos estamos enfrentando, y expuso que podía, el régimen simple de tributación que están manejando este año podría ser como no sé, se me escapa la palabra, como una prueba para ver cómo les va con esto y mirar si ya entonces el régimen ordinario lo sacan y quedaría solo este. ¿Usted cree que sí es posible, profe? Bueno, empecemos por un punto. Hay muchas especulaciones desde el gobierno, desde el Congreso, diciendo que, por ejemplo, una propuesta que pasó, creo que fue el director de la DIAN o algún funcionario de la DIAN, no recuerdo quién, diciendo que los que no tienen hijos deberían de pagar más impuestos. Entonces, por ese lado estaría muy mal. Eso Otro punto. ¿Eso es qué? Eso es una bobada. Entonces ahí lo que están incentivando es a que todo el mundo tenga hijos, y con esa situación. Exacto. Exacto. Además, el estatuto tributario habla mucho del dependiente. ¿Sí? El dependiente no solamente puede ser el hijo, sino que puede ser un padre que depende económicamente de uno. Un padre que no trabaje, un padre que no tenga auxilios o ingresos, o que no tenga alguna pensión, es una persona que es dependiente, siempre y cuando pues también cumpla con la edad. Entonces eso sería como una opción. Con respecto al régimen simple de tributación, Yesenia, yo creo que usted vio procedimiento y planeación tributaria, vio que se paga más con el régimen ordinario que con el régimen simple, o al menos para unas empresas o para algunas personas naturales. No creo que salga mucho ese de régimen simple de tributación. Es que eso es como va a ser yo considero que eso va a ser un golazo, porque se ve muy bonito ahora, pero en un futuro yo ya me imagino que le van a subir en la carga impositiva a las personas. ¿Sí me hago entender a lo que quiero decir? Porque, por ejemplo, esperen y verás, les busco la diapositiva del régimen simple de tributación. Espérenme y verás, les muestro esa manera de ejemplo.
este. Esos son los impuestos para cada uno de los grupos del régimen simple, ¿sí? Eso depende mucho del ingreso, el ingreso convertido en VT de la persona. Si, por ejemplo, una persona gana 300 millones, ¿cuánto está la VT del 2019? ¿Quién me recuerda? Es 34.270. 2019. Eso es VT 2019. 34.270, sí. ¿Y la del 2020? Son 36.000 y piquito, ya la busco, profe. 35.000, ¿qué? O si son 36, sí, 36.706 o 607, una de las dos. $35.607, profe. Profe, ¿sí me escuchó? Sí, 35.607. Sí, profe, sí. Entonces, por ejemplo, una persona natural, hablemoslo, sí, de una persona natural que es millonaria y que se gana aproximadamente anual 300 millones. Estos 300 millones es el ingreso, ¿sí? Para el 2020, que es la declaración que vamos a hacer para el próximo año, ¿cuánto sería estos valores en VT? Esto sería 8.425 VTs, ¿sí? Si ponemos estos 8.425 y lo ubicamos en esta cuadra, ¿en qué casilla lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar en la segunda casilla, ¿sí? Digamos que pertenece al grupo 3, que con la ley 2020 del 2019 tiende a subir al 7.3%. Es decir, que vamos a coger esos 8.425 y lo vamos a multiplicar por el 7.3%. Es decir, que el impuesto de esta persona viene siendo 21 millones, ¿sí? Mientras que si esta persona fuese a declarar por régimen ordinario, porque esto es como una planeación tributaria pequeñita, ¿sí? Artículo 241. Es como para que ustedes lo analicen también, ¿sí? Digamos que esta persona no tiene ningún descuento, no tiene nada para descontarse en la declaración de renta, no tiene hijos, no tiene nada. ¿Cuánto le dio? 8.425. Es decir, que ella va a estar ubicada en el 33%, ¿sí? Es decir, que ella va a coger, vamos a coger estos 4.425, le vamos a restar 4.100 VTs. Profe, ¿por qué 4.100 VTs? Porque son estas primeritas que estoy nadando con mi dedo. Porque son estas primeras que están acá, y además la tabla me lo dice. Y lo vamos a multiplicar por el 33%, y a ese resultado le vamos a sumar 788. Entonces, por el 33%, cierro más 788 VTs. Control X, control. ¿Cuánto le da pagar con el régimen tributario ordinario? Casi 78 millones sin incluir el anticipo de impuestos. ¿Sí me hago entender? Entonces, yo considero que eso va a ser un golazo que nos van a meter porque están endulzándole el oído al contribuyente de que se pase del régimen ordinario. Recordemos que ese es el régimen ordinario y ese es el régimen simple de tributación. ¿Me estoy haciendo entender, muchachas? Sí, profe, porque le están queriendo decir entonces que va a cancelar menos, pero más adelante va a cambiar, pues van a regir otras cosas, entonces ahí es donde nos van a impuestos. Ajá. Yo lo veo desde ese punto de vista, o sea, ojo de loca no se equivoca. Entonces, es bueno porque pues le reduce la carga impositiva al contribuyente, persona natural que no tiene ningún descuento, ¿sí? Y se la reduce, pero posiblemente, o sea, digamos que no lo van a hacer, afortunadamente no lo van a hacer, pero pues esperemos a ver qué pasa. Para mí eso va a ser un golazo porque todos los contribuyentes van a querer pasarse al régimen simple de tributación
¿sí? Porque van a pagar menos impuesto de renta, ¿sí? El IVA igual sigue siendo el mismo, el industria y comercio sigue siendo el mismo, pero el gobierno no va a permitir que todos los contribuyentes estén pagando menos y el gobierno esté perdiendo por un contribuyente que tenga un ingreso anual de 300 millones, esté perdiendo 56 millones. O sea, yo no creo eso. Yo creo que detrás de eso hay otras cosas, o sea, es decir, ellos, yo pienso que están queriéndole o sea, pienso, yo no sé, Sí, yo también. me puedo equivocar y pues y me perdona, ¿cierto? Pero yo creo que lo que están tratando es, o de pronto la misma DIAN quiere decir, bueno, sí, métanse todos a este régimen y como todos somos pan de se va al montón, entonces nos vamos para allá y allá, como dicen vulgarmente, lo clavan a uno y tengan, y ahí sí ya no hay de dónde salirse. Entonces, exacto. pienso yo, no sé. No, yo también pienso lo mismo. Esperemos que no sea así, ¿sí? Toco madera. Esperemos que no sea así, pero que sea lo que Dios quiere. Que sea para el bien del contribuyente, ¿sí? A eso era lo que quería ir con respecto a la equidad. Entonces, a eso era lo que quería ir con respecto a la equidad, chicas, ¿sí? Entonces, no es lo mismo una persona que se gane 300 millones de pesos anuales a una persona que se gane 40 millones de pesos anuales, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice la equidad? Proporcione ese cobro que usted le está haciendo a ese contribuyente de acuerdo a su nivel de ingresos o a su nivel de capacidad de pago para que no, pues, no se quede embalado con esos impuestos que tiene. Eso significa más que todo la equidad. ¿Queda claro? Bueno, asumo que sí, el silencio dice que sí. Otro principio que vamos a encontrar es el de eficiencia. Entonces les voy a leer, este principio señala que un impuesto es eficiente si con él es posible recaudar grandes cantidades de recursos, en tanto los costos en las que se deba de incurrir para que su efectivo recaudo sean bajos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ustedes han escuchado los indicadores de que el año 2000X se recaudó tantos impuestos a diferencia del año 2000X2 se recaudó menos. Eso significa eficiencia. ¿Qué tan efectivo puede ser el gobierno al realizar este tipo de recaudos mediante los diferentes métodos de pago? Y si se recaudó, ¿cuánto se recaudó? Cumplimos el equilibrio, cumplimos con toda la perspectiva que se implementó para dicho recaudo. Eso significa la eficiencia, qué tan eficiente puede ser una persona para pagar esos impuestos y disminuir los costos del mismo. La progresividad, ¿quién tiene idea? O sea, con base a esto, acá igual ya les dije qué significa progresividad. Con respecto a la progresividad, es muy parecido a este principio de equidad, ¿sí? Entonces, progresividad significa que la persona natural o persona jurídica pueda pagar el impuesto de acuerdo al ingreso que usted tenga, ¿sí? Dependiendo pues del ingreso menos las deducciones que usted tenga. El mejor ejemplo es el impuesto de renta y complementarios o otro que se pueda presentar ahí, pero es que eso no es un impuesto como tal, sino un anticipo, que es la retención por empleados, retención salarial, ¿sí? Artículo 383 del estatuto. Eso significa progresividad. Que a medida que yo vaya ganando más o vaya obteniendo más ingresos, el impuesto me vaya incrementando de la misma manera. No retroactividad. Este principio nos indica que los impuestos son aplicados a partir del momento de la entrada en vigencia de la ley o del decreto del que se dio origen este mismo concepto. Entonces, por ejemplo, a ver, a ustedes les tocó ¿eso qué ley fue? 1607, creo que fue. La reforma del 2012, donde pasaron el IVA del 10% al 5%. No, hablemos de la última, donde pasó el IVA del 16% al 19%. Sí, pero a mí sí me tocó. A todos nos tocó.
Entonces, resulta que con ese IVA, entonces, no, les pongo el ejemplo, resulta que con esa ley, que la emitieron en diciembre 28 del 2018, creo que fue la ley del 2018, sí, 2017, bueno, no recuerdo la norma, no recuerdo la ley. Ese impuesto o este concepto de retroactividad, o este impuesto con respecto a la retroactividad, se refiere a eso. Hay normatividad que me dice que ese impuesto es aplicable al momento de que se crea la norma, ¿sí? O hay otros impuestos que dicen tienen 5 meses para poder aplicar la normatividad. Uno de esos ejemplos que se demora un poquitico del tiempo es cuando se generó la facturación electrónica, ¿sí? El gobierno o la DIAN emitió una resolución, ¿sí? Un comunicado y una resolución diciendo que las fechas para la implementación de esta facturación electrónica eran tales, ¿sí? A partir de eso se genera la retroactividad. Señora, Qué pena, se me activó. tranquila, tranquila. Listo. El Estado. El Estado tiene dos órdenes, una orden nacional y una orden territorial. La orden nacional tiene tres poderes, el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo. El ejecutivo, ¿por quién está predominado? ¿Quién domina este poder ejecutivo? La presidencia de la República, ¿sí? El poder judicial, pues el nombre lo dice, es todo con base a los jueces, a los juzgados, a la Corte Suprema de Justicia. Y el poder legislativo hace parte o hace referencia a lo que encontramos como Cámara de Representantes y el Senado. Ellos son los que legislan o firman los decretos o la normatividad que ellos hayan verificado mediante debates. Con respecto a la orden territorial, para eso vamos a tener el artículo 286, 287 y 288 de la Constitución Política. Entonces vamos a irnos a eso, a esa normatividad. A ver. Entonces vamos a buscar, les recomiendo mucho la Constitución política del Senado. Y vamos a buscar el artículo 285 al 288. 286 al 288. Entonces, el 286 me habla sobre quiénes son las entidades territoriales, ¿sí? Entonces, me dice que son las entidades territoriales, los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas. Cada quien tiene su propia normatividad sin salirse, ojo, sin salirse de la normatividad nacional, ¿sí? La ley podrá darles de carácter a esas entidades territoriales a las regiones y provincias que se constituyan en los términos de la Constitución política, ¿sí? Y de la ley. Vuelvo y les digo, un municipio puede crear un decreto. A ver, les hago la siguiente pregunta. ¿Será que un municipio puede crear un nuevo impuesto? Que solamente lo va a tener el municipio de Pereira. Ejemplo.
¿Ustedes qué opinan? Chicas, ¿me escuchan? Sí, profe, pero es que es una pregunta muy difícil. Listo, entonces volvamos a leer. Son entidades territoriales los departamentos, distritos, municipios y los territorios indígenas. La ley podrá darles el carácter de entidades territoriales, las regiones, provincias y que se constituyan en los términos de la Constitución. Recuerden que les dije que las normatividades, o bueno, los municipios pueden crear sus impuestos siempre y cuando no se salga de lo que me diga la Constitución política o su respectiva ley. Ejemplo, el, el municipio de Pereira va a sacar 3 nuevos impuestos municipales dirigidos al régimen simple de tributación. ¿Sí? Al hacer eso, al sacarlo por medio de un decreto municipal, sí lo pueden hacer, porque ya tengo una ley que me lo está permitiendo para dirigirlo al municipio de cada una de las ciudades de Colombia. ¿Sí? Diferente fuera, el municipio de Pereira va a crear un impuesto un impuesto, a ver, estoy pensando, municipio de Pereira va a crear un nuevo impuesto a las bicicletas eléctricas, ¿sí? ¿Será que lo puede hacer? Si yo no tengo una normatividad anterior a esa, una ley que me diga, lo voy a permitir, yo no puedo crear ese impuesto. Y ahí mismo lo quitan, ahí mismo lo bajan por medio de constitución, porque es inconstitucional, ¿sí? Recordemos que esto es muy importante para nosotros, que se constituyan en los términos de la Constitución y de la ley. Si están los términos de la ley, sí los podemos crear, pero si no están en términos de la ley, no los podemos crear, ¿vale? Sí, señora. Entonces, ¿qué eso quiere decir? Que si están decretados, es viable, si no, no. Es viable, si no, no. Entonces depende, por ejemplo, creo que me pasó, es que no me acuerdo del caso, esto fue hace mucho tiempo. Un caso, creo que fue en Santa Rosa, que crearon un impuesto, ¿sí? Un impuesto al deporte, pero resulta que no lo pudieron aplicar porque no cumplían con todos los requisitos y lo declararon inconstitucional por ese motivo, ¿sí? Entonces, depende mucho de que si hay la normatividad posterior a. El artículo 287 de la Constitución Política me dice, las entidades territoriales gozan de autonomía para gestionar sus intereses y dentro de los límites de la Constitución, vuelvo y les digo, mire que me lo están repitiendo, es decir, que yo puedo crear impuestos siempre y cuando la Constitución me lo permita, ¿sí? Sin atropellar los principios, en realidad son más principios, esos solamente son unos cuantos, pero son más principios, pero sin atropellar esos principios, ¿sí? En virtud tendrá los siguientes derechos: gobernarse por autoridad propia, ejercer las competencias que les correspondan, administrar los recursos, establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, participar en rentas nacionales o en las rentas nacionales, ¿sí? Entonces me dicen, ustedes pueden hacer lo que quieran, ¿sí? Siempre y cuando estén dentro de los límites de la Constitución y de la ley. Y lo que pueden hacer es lo siguiente. Entonces, 1, 2, 3, 4. Cuando lean la Constitución o cuando lean un estatuto tributario, lean la jurisprudencia, ¿sí? ¿De dónde viene esta normatividad? ¿Por qué se creó esta normatividad? Entonces, mire que está basado con estas sentencias que están acá. Y así sucesivamente. Listo. Para el artículo 288 me dice que la ley orgánica del ordenamiento territorial establecerá la distribución de competencias entre la nación y las entidades territoriales. Las competencias atribuidas
a los destinos nivel territoriales serán ejercidas conforme a los principios de coordinación, con, concurrencia y subsidiariedad, en los términos que establezcan la ley. Entonces, ¿qué quiere decir eso? La Ley Orgánica del Ordenamiento Territorial establecerá la distribución de competencias entre la nación y las entidades territoriales. Es decir, que cuando yo tengo un impuesto, ¿sí? Un impuesto que puede ser territorial y un impuesto que puede ser nacional, ejemplo, el del consumo. Sí, hay consumo nacional y hay consumo territorial. Cuando tenemos estos dos, yo puedo destinar cuáles van a ir dirigidos a nivel nacional y cuáles pueden ir dirigidos a nivel territorial. Lo que básicamente me dice, siempre y cuando estén en los términos que establezca la ley. Mire que me lo repiten muchísimo los términos que establezca la ley y que no sea como este que no, que estén dentro de los límites de la Constitución. Listo, eso es con respecto a los artículos que tienen de nivel ordenanza, o de la orden, perdón, territorial. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un pequeño break. Bueno, acá les estaba explicando los elementos correspondientes, que uno era la descentralización, otro era que era la autonomía, delegación. Esos son los elementos. Bueno, pero vamos a hacer una cosa, vamos a salir a un break de 10 minuticos, ¿sí? Volvemos otra vez a las 6:35. En las 6:35 para que vayan, tomen agüita, hagan sus necesidades y hagan una pequeña pausa activa. ¿Listo? Listo, profe, gracias.
Bueno, chicas, ¿están conmigo otra vez? Sí, profe. Listo, acá Sí. tenemos lo que les decía en el acuerdo, en el artículo 286 de la Constitución Política, quienes corresponden al ordenamiento territorial, ¿sí? Los departamentos, los distritos, los resguardos indígenas y los municipios. Son los que hacen parte del ordenamiento territorial. En el artículo 287, pues ya les estaba explicando, ya les había explicado qué son las competencias. ¿Cuáles son las competencias del municipio y cuáles son las competencias del departamento? Entonces, ejecutar con fines específicos. ¿Qué se refiere con fines específicos? Con temas muy puntuales para ejecutar ese tipo de competencias, ¿sí? Y con respecto a los departamentos, es el intermediario entre los municipios, ¿sí? Y la nación. Como, no sé si ustedes llegaron a ver derecho público o presupuesto público. Sí, listo. Entonces, la idea es que cuando estamos hablando del presupuesto público, tenemos la presidencia, quien es el que dirige todos los departamentos de Colombia, ¿sí? Él dirige unos recursos a cada uno de los departamentos y el departamento se encarga de dirigir cada uno de los recursos a cada uno de los municipios, ¿sí? Si, por ejemplo, hay un departamento que necesita más recursos, deben de solicitarlo al departamento, perdón, uno de los municipios le solicita perdón, si alguno de los municipios requieren algún recurso, necesitan más dinero para complementar un, un proyecto, deben de dirigirse directamente al departamento y el departamento solicitar esa información a la nación. Bueno, con la ley 489 de 1998 me habla sobre dos conceptos que son muy importantes para nosotros, que es de concentrar y delegación, ¿sí? Cuando estamos hablando de concentrar, radica en otras dependencias o institutos de carácter externo. Por ejemplo, aguas y aguas, ¿sí? Cuando estamos hablando de aguas y aguas, es una entidad o es un municipio, perdón, es una entidad pública, ¿sí? Pero no hace parte del municipio como tal. ¿Lo administra el municipio? Sí, pero realmente es un instituto. ¡Ay, fue madre! Es un municipio, perdón, es una entidad que es autónoma, ¿sí? Pero tiene recursos de municipio. Eso se refiere de concentrar. Definición y clasificación de los tributos. Entonces, ¿me recuerdan que son un tributo? Ahí dice que es un tributo, pero quiero que me lo expliquen ustedes. Un impuesto. Entonces, vamos a leerlo y vamos a contextualizar entonces. Entonces, los tributos son aportes que todos los contribuyentes tienen que transferir al Estado. Es un impuesto, sí, está bien, es un impuesto, ¿sí? Pero dichos aportes son recaudados en ocasiones directamente por la administración pública o en algunos casos por otras entidades denominadas recaudadoras indirectas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el municipio de Pereira, ¿quién hace el recaudo del impuesto de industria y comercio? La alcaldía, no. Sí, Secretaría de Hacienda, llámela más bien así. Ahora bien, si el municipio tomase la decisión de contratar a otra persona para que recaude estos impuestos, lo pueden hacer, ¿sí? Por eso lo denominan recaudadores indirectos, ¿sí? Como para tener en cuenta ese concepto de los recaudos indirectos y los recaudos por medio de la administración pública.
En nuestro país es importante tener en cuenta que la obligación de tributar está dada con el numeral 9 del artículo 95 de la Constitución Política. ¿A qué quiero llegar con esto? De que sí o sí esté obligado o no esté obligado a tributar, yo debo de cumplir con este numeral de la Constitución Política, del artículo 95 de la Constitución Política. Y dice textualmente, contribuir al funcionamiento de los gastos e inversión del Estado dentro del concepto de justicia y equidad. Así dice textualmente el artículo. ¿Por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque, o sea, de manera directa o indirecta nosotros contribuimos con la nación. ¿Por qué cuándo es de manera directa? Cuando pagamos un impuesto de renta, cuando pagamos un impuesto de industria y comercio. ¿Cuándo es de manera indirecta? Cuando pagamos un IVA. ¿Sí? Recordemos que nosotros somos el consumidor final del IVA. Existen tres clases de tributos. Uno, que son los impuestos, son los dineros que pagan los particulares y por los que el Estado no se obliga a dar ninguna contraprestación. Por ejemplo, el IVA, ¿sí? El impuesto de renta, las contribuciones, que esos son los tributos que se originan en la obtención de beneficio particular de obras destinadas en bienestar general, ¿sí? El mejor ejemplo que podemos dar es la contribución por la valorización de un bien o de una propiedad, ¿sí? Bueno, acá lo dice por lo que genera las obras públicas. Por ejemplo, yo vivo por el Parque de Banderas y resulta que por el Parque de Banderas se va a hacer un puente, ¿sí? Automáticamente se me valoriza mi casa o mi apartamento. Y la otra son las tasas, que son los aportes que se le pagan al Estado como remuneración por los servicios que se prestan, ¿sí? Generalmente de carácter voluntario, puesto, bueno, este es como voluntario obligatorio, yo lo llamo así. El ejemplo que yo puedo poner para este son los peajes. Pásese un peaje a ver qué pasa. Pásese un peaje sin pagar a ver qué pasa. Dice que es voluntario, pero yo siempre he dicho es voluntario obligatorio. ¿Sí me hago entender? No se me duermas, niña. Pero pues imagínense que una vez, pues eso, hablando de los peajes, una vez yo estaba montando bicicleta en el peaje de Acapulco, pues se pasó un señor y veníamos varios y sin querer uno me mandó por el carril donde estaba pues por donde uno tiene que pasar el carro pagando peaje. Y yo pasé porque la cosa estaba, pues, no, me devolvieron, no sé si usted viera, me tocó que pagar el peaje. Mejor que no me hicieron. Por poco que me quitan mi bicicleta, a mí me da risa cuando usted dice eso. Ahí mismo me acordé de lo que me pasó, me tocó que como en ese entonces eran como 8.000 y piquito de ese peaje. Ay, Dios mío. Y una en bicicleta, Bueno, no, que solamente por el mero hecho de pasar por donde pasa el carro, porque para eso está por donde pasan las motos, que porque no había pasado por ahí, que por ahí no pagaba. Y yo, ay, qué pena, pues, o sea, pero fue sin intención y me fue, o sea, yo pasé derecho y por allá la policía, hay como unos, pues sí, ahí tienen como, en ese momento había como unos controles. sí, tenga, y me hicieron devolver y pagar el peaje, ¿no? A mí lo que hicieron fue cogerme ese día. Entonces, eso es lo que yo digo. Dice que es generalmente de carácter voluntario, pero pues voluntario obligatorio, porque pues voluntario no es. Yo sí lo tengo que pagar. Estos son los tres tipos de tributos que existen. Una de las principales diferencias entre las tres clases de tributos es el nivel de obligatoriedad que genera cada uno, ¿sí? Entonces, miremos acá. Acá les muestro el cuadrito que pues pudimos encontrar. Entonces tenemos las clases de impuestos. Tenemos las clases, el hecho generador, tipo de obligación y contraprestación directa, ¿sí? Entonces hablemos lo del impuesto. Son definidos por la ley por cada caso o para cada caso. Es absolutamente obligatorio, o sea que sí o sí tengo que
tengo que pagar ese impuesto, ya sea de renta o ya sea de IVA, ¿sí? Y la contraprestación directa no existe, como ese tal paro camionero no existe. Las contribuciones es la obtención de beneficios de producto de inversión estatal. La obligatoriedad es media y el beneficio y la contraprestación directa es beneficio recibido, ¿sí? Ejemplo, van a arreglar una vía, ¿sí? ¿Es obligatorio la contribución? Es obligatoria, ¿sí? Me la puede pagar, ¿sí? Pero yo recibo un beneficio de esa misma, de ese mismo arreglo que hicieron a la calle. Y las tasas son beneficios por servicios estatales, la obligatoriedad es baja y es servicio prestado. Entonces, eso es como para tenerlo en cuenta, la diferencia entre los tres tipos de contribuciones que existen. Al respecto del bajo nivel de la obligatoriedad de las tasas y de las contribuciones, algunos autores dicen que dicha característica no siempre se cumple. Lo que les decía, por ejemplo, con respecto al peaje, que nos estaba diciendo Dora con respecto al peaje, ¿sí? Pues me dice que no existe, pues que realmente la obligatoriedad es baja, ¿sí? Pero no están cumpliendo con respecto a la normatividad. Y siempre debemos de pagar pues el valor correspondiente de las tasas o de las contribuciones que se relacionan contra la prestación de las necesidades del municipio o del departamento. Los elementos de la obligación del tributo. Entonces, la obligación del tributo es la relación jurídica que existe entre los contribuyentes que se encuentran obligados a presentar algún tributo, a presentar un impuesto, ¿sí? El pago de dichas obligaciones al Estado, llamémoslo al municipio, llamémoslo al departamento o llamémoslo a la nación. Existen 5 elementos, ¿sí? Eso sí se lo deben de saber de memoria, chicos, imposible que no. El sujeto activo, recordemos que el sujeto activo es a quien yo le voy a pagar esta obligación tributaria, ¿sí? Entonces, al mejor ejemplo es el Estado, el sujeto activo es el Estado específicamente. Tenemos el sujeto pasivo, que es la persona natural o la persona jurídica que está obligada a pagar este tributo. ¿A quién se lo van a pagar? Al sujeto activo. El mejor ejemplo de este sujeto pasivo son las personas naturales, ¿sí? Responsables o no responsables de IVA, y las personas jurídicas que tengan alguna prestación de servicio. Elementos de la obligación tributaria. Bueno, me devolví. El hecho generador, el hecho grabado o el hecho generador. Son las diferentes conductas humanas que, de acuerdo a lo establecido en la ley, dan nacimiento a la obligación de pagar el tributo, ¿sí? Entonces, ejemplo, el hecho generador del IVA, ¿cuál es? ¿Quién me recuerda? Es la venta, chicas. El hecho generador es la venta, ¿sí? El hecho generador de la industria y comercio es porque yo presté un servicio o estoy vendiendo mercancía y está parametrizado de acuerdo a las tarifas establecidas por el INDUCOM de Pereira, ¿sí? La base gravable es la base por la cual se debe de aplicar la tarifa del impuesto. La tarifa es el porcentaje que determina es el porcentaje que está aplicado de acuerdo a la ley, ¿sí? Y que determina la cuantía del tributo, de lo que yo voy a pagar. Esos son los 5 elementos del tributo. Y listo. Chicas, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud? Profe, estas diapositivas van a quedar cargadas en la plataforma, ¿cierto? Claro que sí van a quedar cargadas en la plataforma, pero yo creo que mañana las estoy subiendo.
Hoy estoy un poco agotada y ya quiero como que irme a dormir. Está bien, gracias. No, es con mucho gusto. Es más, les voy a adelantar las diapositivas de las próximas 3 semanas, por si las quieren leer. Les voy a subir el acuerdo municipal y la modificación de ese acuerdo municipal. Les voy a subir la tabla de retención en la fuente de industria y comercio. Les voy a subir, bueno, bastante cositas. Igual yo les estaré informando por medio de WhatsApp que es para lectura, que vamos a realizar. De hecho, les voy a subir también un tallercito para que lo resuelvan. Todo está en plataforma. El módulo también va a estar en plataforma. Es para que lo tengan pendiente. No sé qué dudas tenga, qué inquietudes. Vamos a tener por ahí unas 2 o 3 clasecitas teóricas. Yo creo que unas 2. De resto va a ser teórico práctico. Las dudas nos surgen en la práctica, profe. Yo sé que sí, no hay ningún problema. Bueno, niñas, no siendo más, nos estaremos viendo la próxima semana. La plataforma pues les voy a subir un tallercito para que lo resuelvan. Igual en la plataforma les estaré diciendo hasta cuándo tienen plazo para subir el taller. No, no tengo más que decirles, no sé si ustedes quieren aportar algo, si tienen alguna duda con respecto al sistema de evaluación o si tienen alguna duda con respecto a estas diapositivas que acabamos de ver, que es como la introducción ¿la introducción a qué? A los impuestos territoriales. No, profe, por mi parte está pues todo claro. Perfecto. Kelly, Susi. No, profe, Por por el acá me momento todo bien. No, profe, listo, mis niñas. Entonces nos estamos viendo la próxima semana. Recordemos que nos vamos a ver por medio de conexión remota, es decir, que nos vamos a estar conectados por medio de las TIC. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, las invito a que se unan al grupo de WhatsApp. ¿Sí? Igual pues es poquito. Mientras me carga poquito. Ahí les dejé el enlace por el chat, ¿sí? Para que se unan. Igual está acá en la lectiva. Acá está para que se unan también al chat de WhatsApp. Y ya, chicas, nos vemos la próxima semana. Indirectamente les tomé al link. Recuerden que para la próxima semana deben de saber qué temas van a trabajar. Ya sabemos que Susi va a trabajar con el Chocó, con el Estatuto Municipal del Chocó. Y pues la idea es que ustedes busquen algo que les guste, ¿sí? Que lo puedan trabajar con amor y con mucho cariño. Bueno, profe, muchas gracias y estamos entonces hablando y que tengan buen resto de noche. Hasta luego. Igual, hasta luego, que estén bien, que Feliz descansen, fin de niñas. semana, profe. Igual para ustedes, feliz fin de semana, no lo puedo creer.